Ahora sí. Bueno, buenas noches. Qué bueno que estamos aquí reunidos otra vez. Ya pasó el descanso de Navidad, ya pasaron estas cosas y estamos aquí otra vez reunidos para conocer un poquito más de la Biblia. A los que están al otro lado de la cámara, qué bueno que están aquí de nuevo con nosotros. Qué maravilla que nos sigan desde varios lugares del mundo. Y aquí desde Miami, donde estamos, está haciendo un frío, la cosa más impresionante de este mundo. Así que vamos a dedicar esta clase particularmente hoy por todas esas personas que han sido afectadas por este frío, la gente que vive en la calle, los que no tienen un hogar fijo, aquellos que no tienen cómo tener la ropa adecuada, inclusive para estos climas. Acá vamos a tenerlos a todos a ellos presentes también, ¿ya? Comenzamos entonces, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. Muy bien, este semestre que vamos a estar juntitos hasta mayo más o menos, con algunos miércoles de excepciones, porque miércoles de ceniza, que el miércoles santo, que el miércoles de las primeras comuniones y de las confirmaciones, o sea, siempre hay un miércoles atravesado en algún lado, por esas excepciones que vayamos a tener. Vamos a estudiar juntos las cartas de Pablo, la literatura que llamamos paulina. Las cartas de Pablo que, como si ustedes se acuerdan, y si van a misa, si es que van a misa, la segunda lectura de los domingos mayoritariamente vienen de las cartas de Pablo. Así que qué bueno que vamos a conocer un poquito sobre las cartas de Pablo y a ver qué podemos conocer de ese mundo del tiempo de Pablo. Y como dicen los mexicanos, ese es mi mero mole. Porque en los estudios que yo hice de Sagradas Escrituras, mi especialización es el Nuevo Testamento y mi doctorado es especialmente en Pablo, en las cartas de Pablo. O sea que aquí voy a estar nadando como pez en el agua, porque es que esto es lo mío, ya doctor, este es lo mío. Pablito y yo somos así como uña y mugre, ya yo soy la mugre y él la uña, pero vamos ahí. Comencemos con esto. Hoy quiero hacer como una introducción general a todo lo que es el tema de Pablo y lo que llamamos las cartas de Pablo. Especialmente porque hay alguna controversia y algunas cosas extrañas junto con las cartas de Pablo que quiero que todos conozcamos. Empecemos con algo conocido. Mi amigo Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 1, Lucas 1 dice: querido Teófilo, muchos antes que yo ya han tratado o han hecho la tarea de poner por escrito los eventos que sucedieron entre nosotros. Y es verdad. Si nos vamos a dar cuenta, y aquí hice una rayita así como una línea cronológica de los años en el siglo I, Jesús murió en el año 30. Ya en el siglo I. Jesús murió en el año 30. Y Lucas está escribiendo su evangelio probablemente para finales del siglo I, alrededor del año 100 o un poquito más. Hay una discusión ahora de puede ser un poquito más tarde, pero pongámoslo en el 100, nuestro amigo Lucas. Así que Lucas ha dicho: antes que yo, muchos otros ya han tratado de poner por escrito los eventos que sucedieron entre nosotros. Y vamos a ver que sí es cierto. Marcos, que es el primer evangelio
que conocemos que fue escrito se escribió alrededor del año 70. Marcos se escribió alrededor del año 70, 65, 70 más o menos, es la fecha que tenemos que saber. Y sabemos que Lucas y Mateo se copiaron de Marcos, lo que significa que Mateo, igual que Lucas, tiene que ser después del 70. Después del 70, porque se copiaron de Marcos. Así que mucha gente pone a Mateo entre el 80 y el 90. Y Lucas casi que ya para finales del siglo I, al año 100. Por ahora muy bien. Pero ¿y qué pasó entre el 65 y el 30? Cuando Jesús muere en el 30, hasta el 65-70, que es el primer evangelio que se escribió. ¿Qué hay aquí? Miren, 10 años, 20 años, 30 años, 35, casi 40 años después de la muerte de Jesús. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se transmitió el mensaje que Marcos comienza a escribir en esta época? Y eso es lo que nosotros conocemos como la tradición oral. Los evangelistas, es decir, los que fueron enviados a evangelizar, los predicadores, los primeros misioneros, llamémoslos así, ya que en esa época no los llamaban misioneros, en esa época utilizaban una palabra que se llama apóstolo, los apóstoles, los que salieron a comenzar a predicar y a enseñar lo que Jesús había dicho y todas esas cosas. Todo lo hacían de forma oral. ¿Por qué oral? Porque no valía la pena poner por escrito lo que pasó con Jesús cuando la mayoría de la gente no sabía ni leer ni escribir. Y los del camino para leer. ¿Ya? Entonces, ¿para qué vamos a ponernos en escritura? Todo lo hacían oralmente, oralmente. Pero aquí viene una cosa interesante. Nuestro amigo Pablo va a comenzar a enviar cartas a las comunidades cristianas que son no de origen judío, viven por fuera de la tierra de Israel, por fuera de Judea, por fuera de Jerusalén. Son comunidades cristianas de origen griego. Y las cartas de Pablo comienzan a escribirse a finales del año 49, más o menos en el 50, hasta el 60 y algo, 64, 65. Aquí es donde tenemos las cartas de Pablo. ¿Y por qué quiero que ustedes tengan eso en mente, las cartas de Pablo en esa época? Porque lo que vamos a estudiar juntos es los textos más antiguos que los evangelios mismos. Vamos a aprender cómo era que ellos trataban de explicar qué era el evangelio, cómo vivir una vida según el evangelio, cómo comportarse, qué significaba ser parte del reino de los cielos, mucho antes que existiera un texto escrito llamado evangelio. O sea que vamos a irnos atrás en el tiempo y vamos a estar en esa época de las tradiciones orales, de lo que se transmitía oralmente. Y uno de los testigos de esas transmisiones orales va a ser Pablo, las cartas de Pablo. Así que es impresionante ver que vamos a ser capaces de conocer cómo era, o cómo pensaban, o cómo se transmitía el mensaje del evangelio antes de que hubiera un texto llamado evangelio. Pónganse a pensar hoy en día, ¿cómo vas a predicar tú el evangelio si no tienes un libro llamado
evangelio. ¿Cómo lo harías tú? Eso es lo que vamos a estudiar, cómo lo hicieron en esta época, mucho antes de que se escribieran los textos que llamamos evangelios. Es más, sabemos que Pablo escribió en griego porque las comunidades a las que él les va a escribir hablan griego, no son de hebreos, no vienen de judíos originalmente. Hay algunos judíos en las comunidades, pero no son muchos, la mayoría de ellos son de habla griega. Pero aún así, en estas cartas de Pablo, todavía vemos que hay muchos matices arameos. Es decir, que la tradición oral, de la forma como hablaba Jesús, de cómo los apóstoles, los discípulos de Jesús hablaban, todavía se ve que está presente. No lo han traducido, sino que así era como se hablaba, así era como se dicen las cosas. ¿Y por qué no? Por ejemplo, en Romanos 8:15 aparece la palabra Abba. Abba. Y como ustedes saben arameo, ¿cierto? Sí, señor. Abba significa Padre. padre, exactamente. Sí, señora. Muy bien. Abba, Abba. Y aparece así. En la carta de Pablo no aparece la traducción padre o papito, aparece la palabra Abba. Abba. O sea que ya vemos que de verdad todavía tienen esas, ¿cómo se dice? Esa forma de pensar aún aramea, todavía está fresquita, todavía está en el aire, todavía así es como hablaban y predicaban estos evangelizadores. Por ejemplo, en Gálatas 1:8, a Pedro no lo llaman Pedro, a Pedro lo llaman Kefas o Cefas. Kefas. ¿Por qué? Porque Kefas o Cefas es el arameo para decir roca. En griego, Petrus es roca. Y de ahí pasa al latín y al español como Pedro. Pero aún aquí, todavía a Pedro no. Kefas o Cefas. Cefas. ¿Ya? Y en 1 Corintios 16:22, una expresión que los cristianos conocen mucho y aparece tal cual en el texto. Maranatha. Maranatha, no marrana está, es otra cosa, ¿ya? Maranatha. Y como ustedes saben arameo, ¿qué es lo que significa Maranatha? Ven Jesús. Ven Señor, ven Señor, ven Señor. Marán es Señor, ta, ven, Maranatha, ven Señor. O el Señor viene o el Señor vendrá. Maranatha. Marán, Señor. ¿Y cómo se dice señora? Marena. Marán es Señor y señora se dice Marta. Así que si ustedes conocen a alguien que se llama Marta, el significado es doña o señora. Ay, doña Marta, es decir, doña, por decirlo así. La señora Marta, la señora, ¿ya? Marán, Señor, Marta, Señor. Todo eso en arameo, ¿no? Todo eso en arameo. Así que si nos damos cuenta que las cartas de Pablo son más antiguas que los evangelios, todavía conservan esos textos, esas expresiones arameas, porque así era como se estaba transmitiendo oralmente el mensaje. Y Pablo, cuando pone esos poquitos cositas en las cartas, las mantiene como se han venido diciendo, sin ningún problema, sin ningún problema. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Decir, ¿qué vamos a estudiar juntos? Los textos más antiguos que tenemos en el cristianismo.
los textos más antiguos que tenemos en el cristianismo, mucho más antiguo que los evangelios mismos. Es más, el texto más antiguo en la historia que contiene el nombre de Jesucristo es una de las cartas de Pablo. Es lo más antiguo que tenemos donde aparece la palabra Jesucristo. Y es en Pablo, la primera carta a los tesalonicenses. Es el texto más antiguo en toda la historia que tenemos donde aparece por primera vez el nombre Jesucristo. Más antiguo que los evangelios mismos. Así que imagínate para dónde nos vamos a ir. Para atrás en la historia. Para atrás, como cuando por primera vez el mundo empezó a escuchar que era eso de un tal Mesías, de un Cristo, de una cruz, de resurrección, del reino de los cielos. Vamos a entrarnos a ese mundo donde por primera vez están escuchando qué es eso de lo que qué es eso. Nosotros en el siglo XXI, ya como hemos escuchado tantas veces esas frases, pues ya no nos hace ningún impacto. Pero juntos vamos a estudiar cómo fue que se impactó, cómo fue esa primera vez que esta gente escucha esos textos y cómo van a reaccionar acerca de estos textos. ¿Vamos bien? Sí. ¿Una cosa buena? ¿Ya? Déjeme preguntarle una Dime, cosa sí. que tengo armonía. ¿La Virgen María sabía leer y escribir? No sabemos. No, Más inclinado a no, pero no sabemos. No sabemos si Jesús sabía leer y escribir. También es cierto. Entonces, si no sabemos de Jesús, menos de las mujeres. A él no le hacía Jesús falta saber los escribir rollos, y los leer. Pero ¿dónde dice que los leía? que yo sepa, Ah, lo leí en el templo. Donde dice hoy se cumplió esta palabra. El texto de Lucas, que va a ser el evangelio de este domingo, que dice que fue a la sinagoga, le dieron el libro del profeta Isaías, el rollo. El rollo. lo abrió en la parte donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, pero no dice que lo leyó. Dice que lo abrió el texto donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿verdad? Pero no dice, y lo leyó diciendo. No hay que ser tan específico. Y hace referencia a lo que... Pero ¿fue Lucas el que hizo la referencia o fue Jesús? Ahí es donde está el detalle. Porque mira dónde está Lucas, en el año 100. Muchos años después. Así que, pero cuando venga, estudiemos Lucas, nos metemos en ese sentido. O sea, si de Jesús tenemos dudas, imagínate las mujeres en aquella época. Y una mujer campesina de un pueblito perdido llamado Nazaret, una niña de apenas 13 años. No, y después otro texto, donde está el problema de la prostituta esa que estaba, que él se queda escribiendo en el suelo. Donde dice que está escribiendo. Estaba Dice, haciendo está trazando figuras. figuras. Escribiendo. Pero no dice escribiendo. Es que yo creo que depende Es en de la Juan, traducción, capítulo de la 8. traducción también. Por eso en el griego del texto no dice escribir. Ok. Porque en esa época era todo espiritual. No, que dice, no dice que en griego. Era no todo dice. oral, todo se transmite oralmente, porque la gente tenía la capacidad de recordar oralmente y no como nosotros que estamos acostumbrados al texto. Para ellos oralmente es como se graban las cosas. Oralmente era como se grababan las cosas. El Corán también era recita, que eso fue lo que le dijo el arcángel Gabriel a Mohammed. Recita. Lo que dice Mohammed que le dio ¿Ya? Todo era oral, en forma oral. Pero bueno, vamos a tener ahora el hecho de que las cartas no son orales, las cartas son escritas. Pero bueno, al mismo tiempo, estas cartas que vamos a estudiar, aunque son textos escritos, estas cartas están compuestas utilizando la antigua retórica
griega y romana, la retórica greco-romana. ¿Se acuerdan lo que es la retórica? Retórica, el arte de hablar en público. El arte de hablar en público, ¿ya? Y la retórica antigua, ¿ya? Esto es puro chisme cuando los inviten a una fiesta, a un cóctel, ¿ya? Ustedes vayan así con su martini, así todos elegantes, ¿eh? ¿Sabías que en la retórica griega había 3 tipos de retórica y ahorita estoy utilizando una de ellas que se llama la empírica? Ya, simplemente para cuando vayan a un cóctel se los pongan de finura, así, ya. La retórica antigua, el arte de hablar en público, se dividía en 3. Al menos mi amigo Aristóteles fue el que dijo que habían 3 formas de utilizar la retórica, ¿ya? Se llama la judicial. La judicial. La otra es la... Ay, se me fueron ya. Judicial. Madre mía. ¿Cuál es la empírica, la tercera? Sí, ay, Dios mío. Se me fueron. Si alguien lo busca por allá me van a decir las 3. Judicial, las 3 tipos de retórica antigua. Judicial, epidéctica y la tercera es la que se me fue esa frase, esa palabra. ¿No es la empírica? No, epidéctica, judicial y... Para tomar decisiones, eso se llama... Etos, ética. Dice deliberativa. Thank you, deliberativa. Ay, Jesús. ¿Eso es con B o con V? Con B de burro. Deliberativa. Sí, Deliberativa. deliberar es con B. Son deliberativa, judicial y Epidéctica. epidéctica. Así se escribió más o menos, ¿ya? Dice aquí que son ética, emoción y lógica. Ya vamos a ver cuáles son. Es epidéctica. Y así. Es que estos griegos con esas palabras que sacan, ¿ya? Estos griegos, ¿ya? Y Aristóteles fue el que la usó, ¿no? Sí, bueno, él fue el que dijo que habían 3 grupos fundamentales para la retórica. La judicial, todos conocemos, la que utilizan los abogados en una corte para poder demostrar que tú eres o culpable o que tú eres inocente. Y al final es para dar un juicio, culpable o inocente. Y ustedes han visto las películas y las series de los abogados y cuando sacan sus argumentos finales, ¿se han escuchado hablar de eso? Y que se para el abogado y dice, señores miembros del jurado, y empieza a sacar su retórica, ¿ya? La judicial, para poder dar o convencerlo de que esta persona es culpable o inocente, ¿ya? Culpable o inocente. La deliberativa, que es la que no me acordaba, que empieza con D, la deliberativa es para que tú tomes una decisión, para que tú decidas. Yo te voy a ayudar con mi discurso a que tú tomes una decisión. Normalmente las decisiones eran éticas. ¿No les parece a ustedes, hermanas y hermanos, que es mejor que nosotros hagamos tal cosas porque como lo dice fulanito de tal, esto sucede para que no sé qué? Así que los exhorto, no sé si no escuchaba la palabra, los exhorto a que ustedes también, por el amor que tienen, les estoy echando el carretazo para convencerlos y que ustedes digan al final, ay, sí, el padre tenía razón. Ay, sí, ese es para que te pongan a pensar, a deliberar y que tú digas, no, tiene razón el padrecito. Y la última, epidéctica, es para entretenimiento, ¿ya? Dinos unas palabras bonitas. Ay, tú que hablas tan bonito, venos a decir unas palabras hermosas. Entonces, ay, les voy a contar lo hermoso que hacía mi mamá las empanadas en la mañana los domingos.
Cuando tú te levantabas temprano con ese olor a aceite hirviendo y aquellas cosas, y empiezo a alabar y a decir cosas bonitas y ¿cómo se dice eso? A hablar bonito, ¿ya? En los matrimonios utilizan mucho de eso. ¿No han visto que siempre está, que vamos a hacer un brindis? Y creo que es el best man, ¿no? El padrino, el que viene a hacer un brindis, y después sale la dama de honor, también le hace un brindis a la novia, y ay Julieta, tú sabes que te quiero mucho, y desde pequeñitas que nos estábamos juntando, todo eso como para alabar y para decir cosas bonitas. No tienes que pensar mucho, no vamos a hacer un juicio, simplemente es para deleitarse. Y esa era la epidéctica. Pablo, como es educado a lo greco-romano, Pablo, que fue misionero, que salió también a predicar, él va a utilizar esta retórica en su predicación. Cuando él sale a hablar, va a empezar a utilizar su retórica dependiendo de para qué lo necesita. Hay veces se va a meter hagamos un juicio, hay veces lo va a utilizar como alabanzas, ¿ya? Cristo en su condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se anonadó y se bajó tomando la condición de esclavo, y así todo es muy floripondio el Pablo. O, hermanos, los exhorto a que se unan, que no hayan divisiones entre ustedes, vamos a ver que Pablo hablaba así. Y al ponerlo por escrito, es como si tuviéramos el discurso de Pablo por escrito, pero sin Pablo hablándolo, diciéndolo. Es más, la comunidad de Corinto decían, Corinto es mi comunidad cristiana favorita en el mundo. Los de Corinto decían, ojalá Pablo hablara tan bonito como escribe. Porque parece que Pablo, cuando hablaba, le temblaban las canillas. No sé dónde quedan las canillas, pero que le temblaban las canillas. ¿Ya? Como que él conocía muy bien la retórica, pero como que se expresaba como que, ay sí, cómo no, como que Pablo Le costaba. no era que le costaba, sino que como que las cartas sonaban más preciso, más fuerte, con la palabra correcta como tenía que ser, con las expresiones que tenían. Pero cuando él lo decía en viva voz, él era como más no le salían fácilmente las palabras. Y los corintios, a mí me decían, ay, ojalá Pablo hablara en persona como escribe, porque a los corintios les gustaba más que todo esto, las alabanzas y la gloria y no sé qué y todo eso. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que cuando vamos a tener las cartas de Pablo delante de nosotros, estamos leyendo un discurso compuesto en una de estas formas de la retórica. Tristemente, no tenemos a Pablo para que nos diga en qué palabra hay que hacer énfasis, qué palabra hay que repetir. Ustedes no han visto que en los discursos hacen eso, ¿ya? Van hablando así, pero yo les digo, hermanas y hermanos, conviértanse, y le ponen su sazón, le ponen su énfasis, o qué palabra es la que quiero repetir varias veces para que se te quede grabada esa palabra. Eso es lo que hacen en los discursos. En el texto solo tenemos el texto. Y a mí me da mucha tristeza cuando los lectores en la misa leen a Pablo y lo leen como leyendo una receta de cocina. ¿Ya? Hermanos, alégrense en el Señor. Se lo repito nuevamente, alégrense. Como que le faltó a ese discurso, le faltó y lo dice él, alégrense en el Señor. Se lo repito, alégrense. Hermanos, alégrense en el Señor, se lo repito, alégrense, palabra de Dios. Le falta.
le falta un hervor a ese discurso, ¿ya? Le falta un hervor a ese discurso. Pero muy interesante, si la mayoría de la gente no sabía ni leer ni escribir, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Quién va a leer esta carta? Normalmente, usualmente lo que hacían era que la persona que llevaba la carta de parte de Pablo a la comunidad, esa persona era la que lo decía, porque ya sabía, Pablo lo dictaba, se lo escribía, así que esa persona ya escuchó cómo Pablo, qué énfasis quería hacer Pablo, qué cosas quería decir, y esa persona era la que llegaba a la comunidad y ya sabía más o menos cómo expresar lo que Pablo quería decir en esa carta, ¿ya? En la carta a los Romanos, por ejemplo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, se menciona no sé si se escribe así, a Febe o a Fibe, y dice, es una diaconisa de la comunidad de Cencrea. Ella es la que llega a Roma con la carta de Pablo. Lo que significa que esta mujer, Febe o Fibe o hay unas diferentes formas como la escriben, esta mujer se ve que era de alta sociedad, con educación suficiente para leer y para poder hacer la retórica como la hacía Pablo. Muy interesante eso, muy interesante eso. Pero ahora, ¿por qué Pablo manda estas cartas? ¿Qué razón tenía Pablo para mandar estas cartas? Pablo no escribía cartas. Acuérdense que para ellos lo más importante era decirlo en viva voz, ¿ya? No era escribir, sino hablarles en viva voz. Y Pablo sabía perfectamente lo que él quería hacer. Yo soy misionero. Yo quiero ir fundando comunidades, abriendo diferentes comunidades para transmitirles a ellos el Evangelio de Jesucristo. En la carta a los Romanos, él lo dice, quiero llegar hasta el fin del mundo. Y adivine cuál era el fin del mundo para Pablo. Roma. España. Ándale. Para España decía, de Roma, yo quiero que de Roma me ayuden a pagar mi viaje a Hispania. Quiero llevar el Evangelio al fin del mundo, donde todavía no han escuchado la buena noticia de Jesucristo. Quería llegar a España, Pablo. Para él ese era el fin del mundo. Es cierto que hay un lugar que se llama así, Finisterra. El Finisterra, que significa el fin de la tierra. Y estaba lloviendo así, igualito que hoy. Y de ahí para allá, agua. Sí, y de ahí para allá, agua. Y de No los había lados, más. Ahí se caía el mar. Exacto, exacto. Y eso es lo que pensaba Pablo, eso es lo que él quería hacer. Ir a fundar comunidades y proclamarles el Evangelio a ellos. Él no era para ponerse a escribir, él lo que menos pensaba era ponerse a escribir. Pero, ¿cómo es que dice el dicho? Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y ese era el plan de Pablo. Lo que no contaba Pablo era que él fundaba una comunidad, se quedaba con esa comunidad unos 2 años, 3 años, convivía con ellos, compartía con ellos, pero ya les decía, muchachos, ya me tengo que seguir haciendo mi trabajo, paso muy rico con ustedes cocinan muy bueno, pero ya me tengo que ir a hacer otra misión en otro lado. Y él se iba. ¿Qué sucede? Los que se quedan en la comunidad, que apenas están conociendo lo que es el Evangelio, lo que es la predicación de Jesús y todo eso, pues comenzaron a tener preguntas. No sabemos cómo responder a situaciones que nos están pasando ahora que somos miembros de esta
comunidad, especialmente porque ellos decían que estaban viviendo, y lo voy a poner aquí, el escatológico, el tiempo escatológico, que otra palabra griega, como para si no sabían griego. Pero todas las comunidades decían eso. Sí. ¿Cuál es el tiempo escatológico? El tiempo escatológico es, señores, esto se acabó. Esto es, escatón significa el final. Estamos viviendo los últimos días del mundo como lo conocemos. Estamos viviendo en los últimos días, ya el Señor volverá pronto y con la venida del Señor ya va a haber el juicio final, el juicio a todas las naciones, y después del juicio un cielo nuevo y una tierra nueva. Así que nosotros estamos en lo último, en lo escatón. Estas comunidades de Pablo, que están convencidas del escatón, del final, porque eso era lo que Pablo les predicaba, se empezaron a ver en diferentes situaciones que no sabían cómo responder a eso. Porque cuando Pablo estaba con nosotros, pues eso no sucedió. Entonces no estaba Pablo como para guiarnos y decirnos más o menos cómo iba el asunto. Ahora, ¿qué hacemos para eso? Asuntos como, por ejemplo, el hijo de Raúl se casó con su madrastra para poder mantener los negocios dentro de la familia. Así que Raúl se murió. Se llamaba. Se llamaba Raúl. Se llamaba. El problema es que la carta no dice si se murió Raúl o no. Dice, el hijo de Raúl se casó con la madrastra. ¿Qué hacemos, Pablo, con esa situación? ¿Se puede o no se puede? Bueno, no se puede. Se quedaron incompletas. ¿Será la madrastra o la mamá? Mi patrón me está invitando a su casa a una fiesta por las fiestas patronales del Dios que mi patrón adora. Y eso va a haber comidita y banquetes y vinitos y charlitas y todo. Yo puedo ir a ese banquete, pero es mi patrón el que me está invitando. Y acuérdense que en esa época el honor, la vergüenza y todas esas cosas eran muy importantes. ¿Qué hago? Y si como de la comida del banquete estoy haciendo bien, o será que esa comida la ofrecieron en sacrificios a ese Dios. Y si como de esa comida estaré en comunión con ese Dios. Mira, porque sería la Santa Bárbara. Como hacen con la santería hoy en día, aquí hay muchas cosas. Y el tipo salió en negrito y le dio un abrazo a todo el mundo y a mí también. ¿Qué hubiera dicho? Pero se está acabando el mundo. ¿Y si hago eso, será que me quedo por fuera o qué? ¿Qué van a hacer estas pobres comunidades si Pablito ya no está? ¿Qué van a hacer? Mandemos a alguien a donde está Pablo a preguntarle. Pablito, ¿qué hacemos en esta situación? Y en más, en 1 Corintios 1:11 está esa expresión. Yo escuché de parte de los de Cloé, se ve que Cloé era la dueña de la casa donde se reunían los cristianos, y Cloé fue la que mandó a buscar a Pablo, que tal cosa y tal cosa está sucediendo. Es decir, Pablo no venía a escribir cartas. Pablo escribe estas cartas para ayudar a las comunidades que ya él había fundado, porque tienen nuevas preguntas y no sabe cómo, o sea, él quiere darles su punto de vista, él quiere ayudarles a resolver el problema de alguna forma u otra, y por eso manda estas cartas a las comunidades.
precioso, porque significa que Pablo de verdad no es un predicador misionero que llegaba, fundaba y chao, me fui, ya es cosa de ustedes, yo no sé cómo se la van a arreglar, pero nos vemos al final del juicio final, chao. Sino que donde estuviera, si alguien llegaba de esa comunidad, Pablo se preocupaba. En una de las cartas lo vamos a leer, que él dice: tengo tantos deseos de regresar a verlos a ustedes, a los de Tesalónica, pero no he podido. Es como que hay un emisario del diablo que me lo quiere impedir, y cada vez que yo quiero volver a Tesalónica, como que no me salen los planes, y no me salen los planes, y no me salen los planes. Es decir, él está siempre pendiente de sus comunidades, aunque él ya no estaba ahí. Y por eso él escribe estas cartas para responder a esos problemas que tenían estas comunidades en esa época. Y para nosotros es, al menos pues para mí, es precioso, porque vamos a darnos cuenta de cuáles eran los problemas de los primeros creyentes. Cómo es que ellos querían vivir en la sociedad de su época, al mismo tiempo ser fieles a la condición nueva en donde viven ellos, pero tampoco quieren ser como los raros del paseo, ya como que, ay no invite a Kira porque es que ella nunca viene a comer, entonces ¿para qué la vamos a invitar? Si el que viene no voy. Exacto. Ay no, pero ¿y para qué vas a invitar a fulanito si cada vez que le vamos a decir, ay vamos para el parque, él dice, ay no, es que no me gusta salir con ustedes porque no son de mi comunidad, fuchi? O sea, como decía más adelante el Evangelio de Juan, somos del mundo pero sin ser del mundo. Pero Juan es del año 100 también, así que antes de todo eso, estas pobres comunidades, ¿cómo hacemos esto? ¿Ya? ¿Se puede demandar a un hermano o una hermana de la comunidad? ¿Puedo llevar a una hermana o un hermano de comunidad y demandarlo ante un tribunal romano por algo que hizo? ¿Puedo dejar de tener sexo con mi esposa? Ay, es que ya me tiene harta esta mujer, me tiene hasta acá. Sí, puede dejar de tener sexo. En ese momento no era obligatorio. Pero cuando a mí me den ganas, yo no quiero con mi mujer. Ese es el problema. No, y aunque no, ya no, pero en el grecorromano ya no había poligamia tan fuerte, pero el varón podía hacer lo que él quisiera con quien quiera. Y ahora también. Así que todas y nos vamos a dar cuenta que muchos de los problemas que tenían esas comunidades en el siglo I, hoy en el siglo XXI, todavía seguimos teniendo los mismos problemas. ¿Ya? Porque los seres humanos seguimos siendo seres humanos complicados, como somos todos nosotros, y seguimos viviendo en el mundo, aunque no somos del mundo. Aunque no somos del mundo. ¿Estás oyendo? ¿Vamos bien? Muy bien. So far, so good. So far, so good. Entonces lo que vamos a aprender es que Pablo no es que quiso escribir unas cartas para que, espero que alguien que no tenga nada que hacer en el mundo las ponga todas junticas y todo el mundo lea estas cartas para que sepan lo bonito que yo escribo. Lo que menos quería Pablo era eso. Él lo que quería es ayudar a esas comunidades que le mandaban razones para que me digan o sea, cómo debo actuar en este momento. ¿Cómo es que debo yo actuar en este momento? Y eso es lo que vamos a ver, esos contextos específicos de cada una de estas cartas. Entonces, de toda esta correspondencia que tenemos de Pablo, de todas las cartas que tiene Pablo, las cartas en latín nosotros la conocemos como el Corpus Paulinus, es decir, todo el material de cartas de Pablo que tenemos hoy en día, así se lo enseñaban a uno tradicionalmente en las clases de teología.
Corpus Paulinus, es decir, todas las cartas de Pablo. Como le dijeron a una monjita que estaba aprendiendo sobre las cartas de Pablo, en el examen final, el profesor le preguntó, oiga, Sor Isabel, ¿y qué me puede decir usted del Corpus Paulinus? Y la monjita dijo, ¿el Corpus Paulinus? Yo sé que le cortaron la cabeza, pero no sé qué hicieron con el corpus, pues, porque no tengo idea qué pasó con el corpus. No es el corpus, es Corpus Paulinus, son todas las cartas, toda la literatura de Pablo que tenemos en la Biblia. Es un total de 13 cartas. 13 cartas. Un total de 13 cartas. Y esas 13 cartas que tenemos de Pablo, nos vamos a dar cuenta que parece como que Pablo se contradice muchas veces en esas cartas. Y se contradice de una forma tal que hay veces parece que no fue Pablo el que escribió esas cartas, como estaba diciendo Raúl ahora. Parece que no fue Pablo el que escribió esas cartas. En realidad nos vamos a dar cuenta que las cartas de Pablo, estas 13 cartas de Pablo, para poderlas estudiar bien, las vamos a dividir en 3 grupos. En 3 grupos. Y le voy a dar la terminología que utilizamos cuando estudiamos las cartas de Pablo. El primer grupo lo llamamos proto. El segundo grupo lo llamamos deutero. Y el tercer grupo lo vamos a llamar trito. No Brito. Brito es un artista aquí en Miami. Es otra cosa. Exacto. Proto, deuteros, trito. Y como ustedes saben griego, ya saben, proto significa uno. Primero. Deutero significa Dos. segundo y trito significa tercero. ¿Sí ven cómo saben griego? Ya saben muchas palabras. Escatón, proto, primero, deutero, segundo, trito, tercero. Nosotros los llamamos así: protopaulinas, deuteropaulinas y tritopaulinas. No Paulina Rubio, ¿ya? Paulina es decir, las cartas de Pablo, porque las cartas son femenino, entonces se le dice las cartas paulinas, para que continúe bonito en español. Protopaulinas, deuteropaulinas o tritopaulinas. O si quieren utilizar en la forma como yo las llamo, ¿ya? Como yo las puedo llamar de una forma tal, nos vamos a dar que las cartas de Pablo se pueden dividir en revolucionario, es decir, esas cartas que por primera vez los griegos y los romanos están escuchando esta predicación y lo que Pablo dice es como que dijo lo que dijo mi hijo, que es wow. O sea, es unas cartas que cuando él las manda son cartas que van a impactar por la revolución del evangelio que él está llevando a esas comunidades. El segundo, deutero, yo lo llamo el Pablo conservador. Y el tercer Pablo, yo lo llamo el Pablo tradicionalista. Tradicionalista. El proto revolucionario, deutero, más conservador, es decir, ya está como más calmadito. Y el tercero es tradicionalista. Tradicionalista. ¿Por qué lo digo así? Vamos a agarren sus Biblias y vamos a ver los ejemplos que les tengo aquí marcaditos. Vamos, acuérdense, estamos en una
sociedad grecorromana, antigua, en el siglo I, super mega patriarcal, como era la sociedad de aquella época. Vamos a ver, alguien que busque Gálatas, carta a los Gálatas, capítulo 3, 27 al 28. Y otro estudiante que busque Primera de Corintios, capítulo 7, del 3 al 4. A ver si Kira trajo la Biblia. Ay, no trajo nada hoy. Se me quedó en la casa. 27. Por eso nunca lo saco de Gálatas Mateo. 27, 28. Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 28. Okay. Y otro que tenga Primera de Corintios 7, 3 al 4. ¿Qué dice Gálatas? Y por el bautismo han venido a estar unidos con Cristo y se encuentran revestidos de Él. Ajá. Ya no. Sigue. Al 28. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Muy bien. En Cristo Jesús somos todos uno. No importa si eres judío o no judío, griego, le decían ellos, esclavo o libre, hombre o mujer, todos en Cristo ya somos uno. En una sociedad patriarcal de aquella época. Y mira lo que habla acerca del sexo. Primera de Corintios 7, del 3 al 4. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tienes ahí? Léelo, por El favor. marido cumpla con sus deberes de esposo y lo mismo la esposa. Padre, mi hija me está llamando La de vuelta. esposa no dispone de su cuerpo sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo sino la esposa. Imagínate. Hasta ahí llega. Sí, Al 3 al 4, ¿no? sí. ¿Cómo leer otra vez? El marido cumpla con sus deberes de esposo. Oye, pero no deberes de traiga al mercado. Deberes sexuales. Cumpla con sus deberes como esposo, sigue. Y lo mismo la esposa. Y la esposa igualito con el marido. La esposa no dispone de su cuerpo sino el marido. Ajá. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo sino la esposa. Ah, mira la diferencia. ¿Ah? No es el marido el dueño y señor de todo aquí. No, 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 no. El marido no dispone de su cuerpo, es la esposa. Y la esposa no dispone de su cuerpo, sino el marido. ¿Ya? ¿Y qué dijo? Que no haya sexo. No, es decir, que tengan sus relaciones, obviamente. Que cumplan con sus obligaciones para eso. Muy revolucionario para una sociedad patriarcal como la de aquella época. Muy revolucionario. De esas cartas revolucionarias tenemos 7 de ellas. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Gálatas. Primera y segunda de Corintios. Filipenses. Filemón. Y finalmente, Romanos. Primera Tesalonicenses, Gálatas, Primera y Segunda de Corintios, Filipenses, Filemón y Romanos. Esas son las protopaulinas. Protopaulinas. Vamos a ver al conservador, Pablo. ¿Qué dice Efesios 5, 23 al 28? Tú lo tienes ya. Sí. El hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo del cual es asimismo Salvador. Que la esposa pues se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante,
sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Muy bien. No está tan revolucionario como el primer grupo, sino que ya como que le bajó un poquito el tono. Ya es, mujeres estén sumisas a sus maridos. Maridos, amen a sus mujeres y ayúdenlas a ser puras, ustedes a sus maridos. Porque usted que se ama a sí mismo, de esa forma es como tienes que amar a tu esposa. Ya hay un cambio un poco ligero en esa forma de presentación, ¿ya? Y de este segundo grupo tenemos Segunda Tesalonicenses. Colosenses y la carta que leímos, Efesios. Y ahí es ese segundo grupo. Segunda Tesalonicenses, Colosenses y Efesios. Y ahora sí vamos a leer el tercer grupo. ¿Quién tiene Timoteo? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 11 al 15. Primera carta de Timoteo. Timoteo, ¿dónde estás? Que no te veo. Primera de Timoteo 2, del 11 al 15. La mujer debe escuchar la instrucción en silencio, con toda sumisión. Y no permito que la mujer enseñe en público ni domine al hombre. Quiero que permanezca callada. ¡Ave María! Vuélveme a repetir eso. ¿Cómo es? ¿Cómo fue que dijo? La mujer debe escuchar la instrucción en silencio, con toda sumisión. Y no permito que la mujer enseñe en público, ni domine al hombre. Quiero que permanezca callada. ¡Ándale! Oigan, ¿Qué pasó con todos somos uno en Cristo? No hay diferencia entre hombre y mujer. Y Timoteo 1, ¿no? Esa es la de Timoteo 1, 2, 11, 15. Sí. Timoteo 1. pero aquí tiene la ¿cómo se llama? Dice, porque Dios hizo primero a Adán y después a Eva. Y sigue, ¿qué más dice? La justificación. Y Adán no fue el engañado, sino la mujer. Imagínate. La engañada cayó en pecado. Virgen del Santísimo Sacramento del altar. Ese, por eso yo lo llamo, ya se volvió un tradicionalista, como que volvió a la forma como de la sociedad patriarcal de aquella época. Y de este tenemos, ya sabemos, una de Timoteo, segunda de Timoteo, y la carta a Tito. Y la carta a Tito. Ya, ahí tenemos. Protopaulinas 7. Deuteropaulinas 3. Y Tritopaulinas otras 3. ¿Ya? 7 más 3 más 3, 13. El corpus paulinus. ¿Ya? Todas las cartas que son de Pablo. Y para terminar, vamos a decir esto. La gente especializada en Pablo, como este pechito, la gente especializada en Pablo, que nos encanta estudiar a Pablo, y hemos buscado diferentes formas de conocerlo y de aprender de Pablo, y lo que hemos buscado en Pablo, hemos llegado a la conclusión, y yo soy el menor de todos, el más pequeñito, yo no soy de los más importantes porque yo soy nada alrededor de esto, hemos llegado a la conclusión que cartas que son auténticamente paulinas, es decir, que Pablo o las escribió él mismo, o él fue el que dictó la carta para que éstas fueran escritas, las auténticas de Pablo,
estas 7. Estas 7, las revolucionarias. O sea, son auténticamente paulinas. Y todos los estudiosos del Nuevo Testamento y los eruditos de San Pablo, todos están de acuerdo que estas 7 cartas son auténticamente escritas por Pablo. Las del segundo grupo, depende de qué escuela puedes estar tú. Hay una escuela que va a decir, no, estas también son de Pablo. Hay otra escuela que va a decir, no, estas son. De pronto Pablo comenzó a escribirlas, pero como todo mortal, se murió. O lo mataron, mejor dicho. Esa última yo no creo que... Y fueron los discípulos de Pablo los que terminaron de componer estas cartas, ¿ya? Así que estas todavía, digámoslo así, están en debate. Hay unos que sí, hay unos que no. Yo soy de la escuela que digo, estas tampoco son de Pablo, por varias razones, y se las voy a decir. Segunda de Tesalonicenses, las revolucionarias era todo sobre el escatón, el final. Esto ya se va a acabar. ¿Cómo vivimos estos últimos días? Segunda de Tesalonicenses dice, bueno, el Señor no ha venido todavía, ¿qué hacemos mientras tanto? Ya no suena como el Pablo de muchachos, esto, pónganse ustedes pónganse en moscas, porque ya esto se está acabando. Ya para acá dice, el Señor no ha venido todavía porque está esperando con su misericordia a que más gente se convierta para no condenar a todo el mundo. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Pues aprendan a ser buenas personas, llévense bien con la suegra. Ya como que me está endulzando más esta venida del Señor. Y después tenemos Colosenses, que está hablando de un tema que no tenía nada que ver durante la época de Pablo, y es sobre la falsa doctrina que empezó a circular a finales del siglo I, que se llama gnosticismo, y vamos a aprender un poquito sobre ese gnosticismo, sobre la falsa doctrina llamada gnosticismo. ¿Y qué tengo el problema con Efesios? Es que Efesios copió todo lo que hay en Colosenses. O sea, si es una carta original de Pablo, ¿por qué se está copiando de otra? Copió todo lo que hay en Colosenses, vuelven y lo escriben en Efesios. Y para hacerles la nota mejor, los manuscritos más antiguos que tenemos de la carta a los Efesios, les falta una palabra importantísima. Les falta la palabra Efesios. ¿Y entonces? ¿Ah? ¿Dónde quedamos entonces? Por eso para mí yo me inclino más en que estas tienen tintes de Pablo, pero ya como que no fue Pablo el que escribió estas de aquí. Y el tercer grupo se llaman atribuidas. Atribuidas a Pablo, como si Pablo hubiera sido el que escribió esas cartas, pero hoy en día los estudiosos de la Biblia, los expertos en Pablo, todos hoy en día coincidimos que estas 3 cartas no son de Pablo de ninguna forma. No fue Pablo el que las escribió. No tiene el lenguaje de Pablo, le faltan las expresiones de Pablo. No habla como este primer Pablo de aquí, le faltan mucho del vocabulario de Pablo. Una cosa, por ejemplo,
Pablo utiliza mucho una combinación entre yo y nosotros, yo y nosotros, yo y nosotros, yo y nosotros. Él combina mucho eso en las cartas auténticas de él. Para cuando llegamos a este tercer grupo ya es nosotros, nosotros, nosotros. ¿Dónde quedó el yo? O para mí la cruz era un escándalo, el escándalo de la cruz, y Pablo se confiesa muchas veces de las barbaridades que él hacía antes de entrar a las comunidades. Para acá no se volvió a mencionar eso para nada. Aquí es, el Señor ya está que llega, el Señor vuelve y yo creo que ya está como, ya lo dejó el bus aquí en la esquina. Para acá no se vuelve a mencionar de la venida del Señor. Como que le faltó las comunidades de Pablo. Y por eso el consenso de la mayoría es este tercer grupo. No es Pablo, es atribuidas a Pablo, pero no es el auténtico Pablo. Serían de los que estaban con él. O de los discípulos, de aquellos que estuvieron con él y que más adelante escribieron otras cartas. Pero el sabor de Pablo desapareció en ese tercer grupo. Desapareció total y plenamente. Nosotros, en esta clase que vamos a tener en este semestre, vamos a concentrarnos en las auténticas. Vamos a concentrarnos en estas, en las auténticas. ¿Qué podemos aprender de esas cartas escritas por el mismo Pablo mucho antes que se escribieran los evangelios mismos? Mucho antes que conociéramos todas las otras cosas que conocemos nosotros. Nos vamos a meter solo con estas 7 cartas. ¿Les parece? Ya si después si tenemos un poquito de tiempo podemos revisar estas 2, pero me interesa más que todo que conozcamos las auténticas cartas de Pablo. Para la clase entrante vamos a aprender sobre Pablo se convirtió, ¿sí o no? Sí. Yes. O lo convirtieron. Él Lo tumbaron del Se caballo. convirtió. perseguía a Y los se cristianos. cayó de un caballo. No, lo No, tumbaron. Cristo lo ofreció. Lo tumbaron. no, eso del caballo no es así. Si estará el caballo, sí, ¿qué le pasaría al caballo? ¿De qué color es el caballo blanco de Pablo? Blanco. Negro. Se convirtió Pablo. ¿Y se convirtió en qué? En Guadalajara. En guayabito. Un cristiano. En cristiano. Pero si cristianismo todavía no había existe. cristianismo. Entonces en discípulo de... No, Tampoco. No fue discípulo. no fue discípulo. No, ¿Y por qué se llama apóstol si él no vivió con Jesús? porque- Él no era parte de los 12. No. Sí, pero. No, pero él adoptó. Hay que buscar el significado de la palabra. Imagínate, se murió en el 30 y cuando él tiene su experiencia es más o menos en el 35, 36. O sea que, ¿por qué se llama a sí mismo apóstol? No se llama así mismo apóstol. Sí. Ah, sí. Él se dice, yo soy Pablo, apóstol. apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahí está. ¿De dónde le salieron esas flores a Pablo? Eso yo. Y él se inspiraba en el Espíritu. Inspiraba el Espíritu Santo para Ah, pero muy bonito, yo puedo decir lo mismo. Ay, estoy inspirado por el Espíritu Santo, señores, yo soy el nuevo apóstol. José David Padilla Ordóñez, para las verdades que los piñeros de la Macoya, apóstol de Jesucristo. Thank you very much. ¿Y por qué Él no? era romano. Ah, él era ciudadano romano. Él era romano. Las dos cosas. Él era romano porque a él no lo pudieron crucificar y le tuvieron que cortar la cabeza porque era romano. ¿Y en dónde está eso escrito? En una película que oí. En las películas. En la Ahí están película. muy buenas las películas. Era ciudadano romano. Esa es otra pregunta. Era griego. Y la otra pregunta, ¿era griego? Era fariseo. ¿Y de dónde sabemos esa información? Tengo que buscar ¿Quién nos contó esa información de la vida de Pablo? La tengo que buscar en el Evangelio para Kira fue apóstol también. intentarla. La semana entrante vamos a ir a esa parte, vamos a ver de dónde vienen las fuentes de información que tenemos de Pablo y qué podemos saber de quién era Pablo antes
del que escribió las cartas y si hubo conversión o no hubo conversión. ¿Se cayó del caballo o no se cayó del caballo? No, lo tumbaron del caballo. Eso lo vamos a ver la semana entrante con la ayuda de Dios. Bravo. ¡Feliz noche! Gracias a todos. Que nos vemos la semana entrante. ¡Thank you! Mira tu Biblia, gracias. Dice que era un burro donde iba. No, él perseguía.